¿Por qué en España existe mucha gente de acuerdo con mantener la monarquía y pagar sus gastos? Creo que es un sistema de gobierno arcaico que sirve para mantener a una familia y sus gastos. Tienes razón en todo excepto que es un sistema de gobierno, porque no es gobierno. La monarquía no gobierna. En España el gobierno lo sostiene un sistema parlamentario con una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, un presidente de gobierno y un sistema judicial, en ninguno de los cuales pinta para nada el rey. El rey firma las leyes. Puede que no firmarlas si no quiere. No. Las cámaras legislativas expiden las leyes y el rey las firma y las expide. Por fuerza. No tiene ningún poder. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay mucha gente de acuerdo en mantener la monarquía y pagar sus gastos? Algunos porque creen que es una forma, que es un símbolo que identifica a España, que nace como un reino cuando se unen las coronas de Castilla y Aragón, especialmente con el hijo de Isabel y Fernando, Carlos I. Bueno, para muchas personas es meramente simbólico. Para otras personas es quizás la esperanza de que un día regrese la monarquía, lo cual es bastante absurdo porque no va a pasar. Para otras personas, no es que yo estoy de acuerdo en mantener la monarquía porque no veo opción. O sea, sí, mucha gente me habla, la república, ¿cuál república? ¿Islámica? ¿República cristiana? ¿República popular comunista? ¿República federal? ¿República centralista? ¿República parlamentaria? ¿República presidencialista? ¿República de qué tipo? Hay miles de tipos, no hay miles, pero hay varias formas de república y yo no estoy de acuerdo en que echemos a la monarquía y instalaremos una república si no nos ponemos de acuerdo antes en qué república queremos. Si un día los españoles decidimos qué república queremos y la mayoría de nosotros estamos de acuerdo, perfecto, sustituimos al rey por esa república. De todos modos, necesitas un jefe de Estado. El sistema parlamentario que tiene Europa, con el que yo no estoy de acuerdo, pero pues es el que hay, tiene un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de gobierno es el primer ministro y el jefe de Estado es el rey o el presidente. No hay de otro. Si tú quitas al rey, tienes que elegir a un presidente. Y ese presidente tiene los mismos gastos o más que el rey. O sea, tu ahorro es nulo, pero además tienes que hacer elecciones también de presidente cada 4 años. ¿Qué sentido, qué valor tiene el esfuerzo social, político y económico que implica deshacerse de la monarquía? ¿Qué beneficios tiene para la sociedad española? Yo no veo ninguno. Es un figurón, es un jarrón chino, el rey, es un símbolo. Funge de jefe de Estado, hace algunas labores diplomáticas, pero no tiene ningún poder. Es irrelevante. No, entonces vamos a quitarlo. Vale, pero ¿qué nos ganamos con ese esfuerzo y cómo lo sustituimos? Y que no te digan la república. Generalmente los que piensan en la república piensan en la Segunda República, piensan en la República de 1936, la República de 1934, y la respuesta es: no quiero yo esa república. Basta leer la Constitución, es una Constitución avanzadísima para su momento, pero hoy en día es absolutamente obsoleta. No puedes querer la República Española de los años 30. ¿Quieres una república moderna? ¿Quieres una república desarrollada? ¿Quieres una república lo más democrática posible? Totalmente de acuerdo estoy. Perfecto. Pongámonos de acuerdo, votemos por ello. Pero cuando vas y les vas preguntando a cada uno de ellos, cada uno qué república quieren repúblicas distintas. Y entonces ahí es donde a mí me provoca una cierta alarma y digo, mejor, mientras no tengamos una mejor solución, déjalo como está. Y no quiere decir que yo esté a favor de las monarquías, y lo que más risa me da a mí de mi traslado y de mi nacionalidad española es que aquí hay condes y marqueses y cosas que yo, como persona que nació en una república laica, que no tiene aristocracia desde que fusilaron a Maximiliano, me parece de lo más cotorro del mundo. Me parece de risa. Ay, su majestad, ay, su alteza. Pues vaya,
Por otro lado, yo juré lealtad al rey a la hora de obtener la nacionalidad, tengo la doble nacionalidad, pero probablemente mi mayor lealtad al rey sería echar al rey cuando el país lo necesite, y estaría completamente de acuerdo. Pero necesita que cumplirse una serie de requisitos y no basta la cosa sencilla, hay que acabar con la monarquía porque es muy fea. Pues sí, es muy fea. ¿Qué ponemos en su lugar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Y cuáles riesgos aporta? ¿Y qué beneficios aporta? Y ahí es donde ya no te le responden ni Pablo Iglesias, ni todo el Partido Comunista, y buena parte del Partido Socialista, que es antimonárquico, y otra parte del Partido Socialista dice, pues mira, es una institución que está allí, de momento no la toques, como si no tuviéramos otros problemas más urgentes que resolver, ¿no?